El caso de hoy es sobre la desaparición de Connie Guidry Godet. Esto pasó en febrero de 1984 y por 8 años todo esto fue un misterio hasta que se encontraron sus restos, lo que permitió enlazar su caso con un culpable. Este no es un caso muy largo, pero me pareció muy interesante porque es una de esas historias que se estudian en las universidades de Derecho. Por eso me pareció interesante compartir. Connie tenía 23 años al momento de su desaparición. La última vez que había sido vista fue en su casa, ubicada en la ciudad de Lockport, en el estado de Luisiana. Connie se había casado con Dale Godet en septiembre de 1978 y para 1984 ellos ya tenían 6 años de casados y tenían 2 hijas. La mayor era de 4 años y la siguiente, la más chiquitita, tenía tan solo 1 año de edad. Y hablando sobre la menor, ella estaba por cumplir 2 años de edad una semana después de la desaparición. Así que Connie en ese momento estaba preparando todo para el cumpleaños de su hija. Pero vamos al 18 de febrero de 1984. Era un viernes y Connie había vuelto de trabajar a las 6:30 p.m. aproximadamente. Pero antes de llegar a su casa, obviamente pasó a buscar a sus 2 hijas que estaban a cargo de su mamá, de la mamá de Connie, que sería la abuela de las 2 nenas. Esta señora, la abuela de las menores, siempre cuidaba a las 2 niñas de lunes a viernes, porque los padres salían a trabajar, no es que tenían tanto dinero, entonces bueno, la mamá de Connie ayudaba con eso de lunes a viernes. El fin de semana las menores se quedaban en la casa. Luego de esto, de buscar a las menores, ya con sus hijas, llegó a su casa. Al parecer había sido una noche normal y al día siguiente, el esposo llamado Dale aseguró que se levantó a las 7 de la mañana porque el teléfono de la casa empezó a sonar. Y según su declaración, esta fue una declaración que hizo a la policía, digo bien. Según su declaración, esa llamada era de Connie. O sea, Connie estaba del otro lado del teléfono. Y Connie le dijo, supuestamente, que había salido con un amigo. Esta no era la primera vez que Connie llamaba a la casa para decir algo parecido. Estamos hablando de los años 80. No habían teléfonos celulares. Connie a veces, según la declaración del esposo, salía más temprano para hacer cosas con conocidos o con familiares y no quería despertar a su esposo. Entonces, solía llamar cuando pensaba que su esposo ya estaría despierto. Además, tenemos que tomar en cuenta que ese día, cuando fue la llamada en esa mañana, a las 7 de la mañana, fue un sábado. Y Dale solía dormir más tiempo los fines de semana porque trabajaba mucho durante la semana. Todo esto según la declaración del esposo. Dale mencionó que se despertó, vio que 2 maletas faltaban en la casa y que Connie había llevado la mayoría de sus vestidos. Y él sabía bien por qué Connie decidió irse en ese momento. Esto no fue una sorpresa para él. No mucho tiempo antes, Connie se había enterado que su esposo estaba teniendo una relación extramatrimonial con una mujer llamada Donna Forret. Esta información que después él le contaría a la policía empezó a tener sentido con otros detalles de la investigación. Connie, al estar enojada con su esposo, habría empezado a hablar con un hombre llamado Ted. ¿Sí? T-E-D. Ted. Esto, al parecer, como venganza del amorío que el esposo estaba teniendo. Y hasta ahí se supo sobre Connie. Eso fue lo último, los últimos movimientos, el llamado que el esposo había reportado, que no estaban las maletas. Después ya no se supo nada hasta que al día siguiente de esta desaparición, la mamá de Connie recibió una carta. Y esta carta era de parte de su hija, que decía que ella estaba con este hombre llamado Ted y que volvería pronto. Nosotros no sabemos muy bien si la familia estaba al tanto de todo esto. Estamos hablando del amorío del esposo y también de Connie, que estaba con este hombre. Bueno, con la carta se enteraron que estaba con este hombre, pero no sabemos si anteriormente sabían sobre ambos amoríos. No sé si se entiende.
Pero lo que podemos decir es que la familia desde el primer momento estaba preocupada. A Connie no se la veía emocionalmente estable en los últimos meses. Entonces, que estuviera con una persona desconocida era preocupante. Dale también estaba preocupado, pero estaba intentando mantener calmada a la familia y no compartía mucha información porque sabía que entonces tenía que hablar del amorío, algo que no quería que la familia de Connie se enterara, por lo menos en ese momento. Dale aseguró que habló por teléfono con su esposa en al menos 2 ocasiones, que ella estaba molesta y que en un momento fue por unos minutos a la casa a buscar algo para luego retirarse de nuevo. El 21 de febrero se reportó oficialmente la desaparición ante las autoridades. Ellos, al escuchar la versión de Dale y de la familia, estamos hablando de todo lo que recién mencionamos que Dale declaró, pero también lo que la familia dijo del estado emocional de Connie, entonces las autoridades pensaron que quizás no había mucho que investigar, ¿sí? Parecía una desaparición voluntaria. De igual manera, empezaron a corroborar las versiones. Efectivamente, ellos corroboraron que faltaban 2 maletas en la casa. También que el closet de Connie no estaba lleno, o sea que había ropas que se llevaron de ese closet. También corroboraron que Dale estaba teniendo este amorío y todo parecía encajar. Dale no estaba mintiendo y así se analizó que quizás Connie necesitaba un tiempo a solas o con este hombre que probablemente a esa altura la estaba consolando. La casa no se veía desordenada y como no había un potencial asesinato, no se indagó mucho en ese lugar donde Connie había sido vista por última vez. Lo importante en ese momento para las autoridades era tratar de ubicarla y encontrar a este hombre llamado Ted. Ni la familia ni los amigos, tampoco el esposo, sabían quién era este tal Ted. Lo conocían de nombre por la carta y porque la esposa le llegó a mencionar esto a Dale. Pero nadie nunca lo había visto físicamente, no sabían cómo era él y no sabían cómo conocía a Connie. La única evidencia que tenían a esa altura, que tenían las autoridades, era la carta que había recibido la madre y que esta carta fue llevada a un laboratorio. Aunque todavía no existía ADN en esa época, ellos podían analizar la letra y los componentes de la carta para confirmar detalles importantes para la investigación. Pero esto tomaba tiempo, así que mientras llegaban los resultados, las autoridades interrogaron a su entorno, pero nadie más la llegó a ver ni supo nada de ella ni de la desaparición. Algo que la familia decía era que Connie jamás dejaría a sus hijas, incluso si hubiera estado mentalmente destrozada. Para la policía había varias líneas investigativas que seguir. Primero estaba el esposo. Siempre es el mayor sospechoso en casos parecidos. Después está el hombre misterioso con el que Connie se había ido, llamado Ted, que podría ser alguien peligroso y le pudo haber hecho daño. También podría ser que Connie decidió tomar una drástica decisión por la depresión que estaba sintiendo e inventó que estaba con un hombre. Y estas son 3 posibilidades de varias más. Cuando llegaron los resultados de la carta, pudieron confirmar varias cosas. Primero, que la carta había sido enviada desde una oficina postal de esa misma ciudad, de Lockport, en Luisiana. Lo segundo fue que el puño y letra no encajaba con la de Connie, o sea, tuvo que haber sido otra persona. Y lo tercero que corroboraron fue que no se pudo confirmar que fuera la letra del esposo. Esto llevaba a analizar que quizás podría haber sido este hombre llamado Ted, el misterioso hombre con quien Connie al parecer estaba pasando tiempo y que lo había conocido hace pocos meses, podemos decir. Y para serles sincero, parecía que lo estaba usando para vengarse del esposo. Entonces, fácilmente, este hombre llamado Ted pudo haberse enterado que Connie lo estaba usando. Empezó una pelea que terminó de una manera trágica. Obviamente esta es una conjetura.
Por años intentaron ubicar a Ted sin éxito y la desaparición de Connie quedó congelada. Las autoridades creían que quizás Ted no era su nombre real, sino que podría ser un nombre falso que esta persona utilizó para cubrir sus crímenes. Daba la coincidencia que en Luisiana varias mujeres estaban apareciendo sin vida. Y esta ola de asesinatos se estaban enlazando entre ellas, entre sí. O sea, parecía el trabajo de un asesino serial. Deborah Ann Ford tenía 25 años. Ella fue encontrada sin vida en su casa, en la ciudad de Shreveport, en Luisiana. El 19 de julio de 1985 fue el asesinato múltiple de la familia Cheney Colbert, en el cual fueron víctimas fatales Vivian Cheney, de 34 años, Billy Joe Harris, de 28, Carlita Colbert, de 15 años, y Jerry Colbert, de 25. Estos asesinatos empezaron en 1984, que fue el año de la desaparición de Connie, y siguieron hasta 1987. Y había muchos casos como el de Connie, donde se encontraron los cuerpos, pero se creía que podían ser del mismo autor. También existieron otros casos, como el de Monica Burnman, Wes Burks y Johnny Jenkins. También había otro que se llamaba Jake Mills, que fueron asesinatos confirmados que tenían ciertos patrones similares, pero que no se podían enlazar al 100%. Entonces, habían víctimas confirmadas que decían que tenían que ser de la misma persona, y otras que eran parecidas. Desapariciones y asesinatos, incluyendo el de Connie. Estos asesinatos y desapariciones fueron responsabilidad de un hombre llamado Nathaniel Coate, que es considerado uno de los peores asesinos seriales de Luisiana y que solo lo pudieron juzgar por el asesinato múltiple que cometió el 19 de julio de 1985 de esa familia que mencionamos hace un rato. Por ende, las otras víctimas no recibieron justicia, pero de igual manera Nathaniel fue condenado a la pena capital y fue ejecutado en 1990. Así, el caso de Connie y también de otras personas que estarían involucradas o que serían parte de este asesino serial oficialmente quedaron congeladas. Sí, pero estamos hablando del caso de Connie porque no mucho después, las autoridades quedaron poco convencidas con la teoría del asesino serial. El caso de Connie era el que menos sentido tenía con las otras víctimas. Aunque mucho era parecido, las víctimas eran atacadas en sus viviendas, incluso con el caso de la familia entera que había sido asesinada. En el caso de Connie, ella desapareció, pero no le había pasado nada al esposo que estaba en la casa. Tampoco tenía sentido que Nathaniel, el asesino serial, hubiera tenido algún tipo de relación con Connie. No era su modus operandi, porque acuérdense que el asesino habría mandado esta carta. Y además, el caso de Connie fue en Lockport, mientras los otros casos ocurrieron a más de 500 kilómetros de distancia, en el mismo estado, pero muy alejado del radio que Nathaniel solía atacar. ¿Y por qué se creyó por un tiempo que Nathaniel Coate podría estar involucrado en el caso de Connie? Y esto era porque Nathaniel tenía vínculos con esa zona, ¿sí? Con Lockport, porque él llegó a vivir muy cerca de ese lugar y se lo llegó a ver en Lockport. Por años no se supo nada más, hasta que la familia de Connie empezó a ver ciertos comportamientos extraños en Dale, el esposo de Connie. A inicios de 1985, casi un año después de la desaparición de Connie, Dale solicitó el divorcio. Y en junio de 1985 se casó con su amante, con Donna Furrett. No solo se casaron, sino que Donna empezó a vivir en la misma casa que Connie vivía con Dale antes de la desaparición. Con esta información nueva, en diciembre de 1987, las autoridades decidieron interrogar nuevamente a Dale, que fue cuando sus declaraciones nuevas empezaron a tener inconsistencias.
Y tenemos que decir que eran leves inconsistencias, pero igual eran inconsistencias. En este interrogatorio, 3 años después de la desaparición, Dale dijo que en la mañana del 18 de febrero de 1984, él estaba despierto preparando el desayuno a sus hijas cuando sonó el teléfono. En su primera declaración, él había dicho que el teléfono lo había despertado, si se acuerdan. Otro comentario que dijo fue que Connie había llevado la mitad de su ropa. Ya no habló de que solo llevó sus vestidos. Dale también declaró que en esa época Connie estaba muy estresada por las hijas y que en un momento le había confesado el amorío con Donna. O sea que Dale le confesó a Connie que estaba teniendo un amorío con Donna. Aunque eran inconsistencias, no podían hacer mucho. Decidieron entonces mantenerlo en la mira, pero la verdad era que no había nada nuevo en la investigación. La familia sintió que había perdido a un pilar importante para ellos. Recordaban a Connie como una aventurera que le encantaba andar en bici con sus 3 hermanas. Todas crecieron en la ciudad de Raceland, en el estado de Luisiana. Connie pasó de ser una niña aventurera a ser una mujer responsable, más callada, pero siempre muy amable. Una persona que le hacía sentir segura a los demás. Connie y Dale se conocieron en la escuela, fueron novios y al llegar a la edad adulta decidieron dar el sí. Sus hijas se convirtieron en su todo. El haberla visto mal en los últimos meses no era normal en ella, ya que la consideraban una mujer feliz que amaba su vida como casada y también como madre. En febrero de 1991, Dale vendió la residencia donde vivía con Donna y en donde pasó sus años de casado con Connie. Entonces, una mujer llamada Joyce fue la que compró esta residencia. Y esta mujer luego vendería la casa de nuevo a una familia de apellido Knight. Y esto fue en noviembre de 1991. Y acá empieza lo interesante de este caso y cómo se fue descubriendo quién fue el culpable. El banco que prestó el dinero para la compra de la casa le solicitó a la familia Knight, a los nuevos compradores, que reemplazaran el sistema de alcantarillado de la residencia. Y Dale, que fue el primer dueño de la casa, se reunió con la familia Knight y también con un contratista para hacer dicho trabajo. Él había recomendado que colocaran el nuevo sistema de alcantarillado en una zona específica del patio y que evitaran excavar en una zona de cemento. Porque supuestamente, según él, había troncos de árboles difíciles de sacar. A lo que la familia Knight entonces decidió colocar el sistema nuevo en completamente otra zona. Perdón que están escuchando los ladridos, pero mi perrito es un bebé y no le puedo hacer callar. Así que yo creo que por unos cuantos videos van a escuchar de vez en cuando algunos ladridos. Después les voy a mostrar. O vayan a mi Instagram a verle a Felipe. El 6 de noviembre de 1991 se iniciaron los trabajos de este alcantarillado nuevo. Y con la maquinaria que se utilizó, maquinaria pesada, terminaron rompiendo parte de la zona de cemento en ese patio, que, si se acuerdan, Dale recomendó que no tocaran. El 10 de noviembre, un domingo de 1991, Jerry Knight, el esposo de la familia, estaba limpiando el patio y también los escombros de esta zona de cemento, que fue cuando se encontró con una mandíbula de un esqueleto. Él no reportó a la policía. ¿Sí? Él quería asegurarse que fuera la mandíbula de un ser humano, porque podría ser de un animal. Entonces él llevó esto a un familiar que era médico. Y este familiar le dijo que llevara la pieza a un patólogo para confirmar si era de un esqueleto humano, porque él sí creía que lo era. A lo que Jerry hizo esto, y así, tras unos días en el laboratorio, se confirmó que era la mandíbula de un esqueleto humano. Jerry entonces
en ese momento llamó a las autoridades para reportar esto y así un equipo de agentes realizaron la excavación confirmando más restos que pertenecían a Connie Guidry Godet. Obviamente por el tiempo y porque solo se encontró el esqueleto no había manera de confirmar la causa de muerte. Lo complicado con este caso, y que además es una historia que se estudia en las universidades por la complejidad, fue que el haber encontrado los restos en la casa que ya no pertenecía a Dale se consideraba como evidencia circunstancial. En el juicio se tenía que probar que Dale enterró las partes del cuerpo en la residencia y no había cómo probar esto porque no existían otras evidencias. También estaba el riesgo de que se anulara el juicio porque una de las evidencias que se presentó fue el test de estrés en la voz que le hicieron a Dale. Este es un test similar al test de mentiras que no se acepta en juicios porque carece de evidencia científica. También hubo otra situación extraña. Donna Forret, la nueva esposa, había escuchado algo que luego ella mencionó a la hora de testificar. Y dicho sea de paso, para ese momento cuando Donna declaró, ellos ya no estaban casados, sino que se habían divorciado en 1988. La defensa de Dale dijo que eso anulaba el privilegio de esposos según el Código Penal. Pero lo que había pasado en ese momento fue que al parecer Donna escuchó esto mientras estaba haciéndose la dormida. Al parecer era un llamado telefónico que Dale estaba teniendo con una persona y que estaba hablando de su ex esposa. No sabemos exactamente el contenido de este llamado, pero esto no quiere decir que fuera algo referente al asesinato. Pudo haber sido una declaración que luego no coincidiría con testimonios antiguos o nuevos de Dale con la policía. Por esa situación, porque no fue una comunicación directa entre esposos, sino que Donna escuchó esto de suerte, por decirlo de alguna manera, el juez determinó que el testimonio podía aceptarse. Ahora, de igual manera, a pesar de los errores, de la complejidad del caso y de las evidencias circunstanciales, el jurado definió que, uniendo esas evidencias circunstanciales, podían rechazar la hipótesis de inocencia que Dale y su equipo estaban presentando. Y así, afortunadamente lo condenaron por asesinato en segundo grado a cadena perpetua y trabajo forzoso sin posibilidad de libertad condicional. Y lo de trabajo forzoso me sorprende, pero yo me imagino que para esa época, en los años 80, era algo normal. Este caso es lastimosamente uno de los más inconclusos que hicimos hasta ahora, porque no sabemos cuál fue la motivación. La motivación más obvia era que Dale quería deshacerse de su esposa para empezar una relación nueva con Donna. Y si esta fue la motivación real, ¿cómo puede ser que Donna, que según lo que entendemos jamás estuvo involucrada, pudiera empezar una relación con un hombre que posiblemente asesinó a su ex esposa? Porque al ver esta historia, seamos sinceros, a pesar de que se pensó que pudo haber sido el asesino serial, todo indicaba a que era Dale. Fue el único que supuestamente tuvo comunicaciones con Connie después de desaparecer. Nadie más. Connie, que era una mujer que amaba a su familia, que tenía una excelente relación con sus padres y con su hermana. ¿Y en qué momento uno sale de esta, como se dice vulgarmente, esta nube de pedos que por enamoramiento bloquea el sentido común de una persona? Porque con el tiempo todo se hacía más obvio. Dale fue el que propuso la idea del asesino serial y se mantuvo con eso incluso cuando las autoridades descartaron esta idea. Donna decidió dejar la relación en 1988, o sea, 4 años después de la desaparición de Connie. Y aunque no sabemos la razón, quiero creer que fue porque en ese año quedó convencida de que Dale era el responsable. Porque después de esto fue cuando Donna declaró muchos detalles que permitieron la convicción de Dale, lo cual también me hace creer que ella sabía todo esto. Ahora, aunque no sabemos el contenido de estas declaraciones, hace analizar el por qué no habló antes. Lo único que puedo entender es que quizás le tenía miedo. Y si hablaba, probablemente iba a terminar
como Connie. Y si esta fue la situación, obviamente no queda más que entender, porque hay que ponerse en su lugar. Estás con una pareja, te enteras que asesinó a su ex, obviamente podría generar un miedo en la persona. Ustedes, por ejemplo, si les pasa algo parecido, si se enteran que una pareja actual mató a su ex novia, ¿qué harían? ¿Actuarían como Donna? ¿Lo reportarían en el momento? Y espero que no me respondan que lo protegerían. Solo eso.